Cubanos dentro y fuera de la isla iniciaron sendas campañas para denunciar al régimen de La Habana al cumplirse el 60 aniversario del triunfo de la revolución y previo a la realización del referéndum del próximo 24 de febrero, en el que los ciudadanos deberán pronunciarse sobre la aprobación de la nueva constitución cubana. En entrevista con Radio Educación, el investigador cubano y activista por los derechos humanos Michael Lima Cuadra explica en qué consisten las campañas Ni un año más y Yo voto no. La campaña Ni uno más es una iniciativa de redes sociales y coincide con el 60 aniversario de lo que el grupo de poder en Cuba vende como revolución, pero que en realidad ha sido la dictadura más larga de la historia de América Latina. Hace un llamado a los cubanos dentro y fuera de Cuba a que expresen sus razones para no querer ni un año más de dictadura en Cuba. La convocan básicamente personas de la sociedad civil, artistas, intelectuales. Es una iniciativa espontánea que no tiene liderazgo de ningún partido cubano ni de grupo en particular. Entonces, mediante reclamos de todo tipo, reclamos en pro de la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, reclamos de elecciones libres en Cuba. La iniciativa busca dar a conocer cómo la dictadura en Cuba es probablemente el ejemplo más concreto de la mitología, de la miseria y las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Busca educar, busca sensibilizar a los cubanos en la isla y a la comunidad internacional sobre el drama cubano y el costo humano que ha significado 60 años de dictadura en Cuba. Yo pienso que el tema de Cuba es un tema que compete a los cubanos, pero es un tema que también compete a la comunidad internacional, porque el régimen en Cuba también exporta su sistema de bozal y de calabozo, su sistema opresivo, a países como Venezuela, como Nicaragua, donde mantiene asesores, mantiene un aparato de vigilancia y mantiene todo ese sistema que no deja ser libre ni progresar a ninguna de esas naciones. Así que el llamado es para los cubanos y también porque es de interés para todos los latinoamericanos de que la dictadura en Cuba no continúe un año más en el poder, porque las dictaduras contaminan, porque la dictadura en Cuba ha exportado su sistema a toda América Latina. Entonces el llamado también en lo interno, en lo que compete a las organizaciones cubanas, busca unificarlas y a los cubanos en general, motivar el activismo, motivar la acción, para que la gente ya se canse. Ha sido suficiente que 3 generaciones hayan nacido sin conocer qué son elecciones libres, qué es vivir en libertad y que se vuelquen a presionar a que haya un cambio en Cuba hacia la democracia. Michael, ¿buscarían que esta campaña tuviera algún impacto en el referéndum del 24 de febrero sobre la nueva Constitución cubana? Yo pienso que sí, que ha habido un activismo porque paralelo a la campaña de Ni Uno Más, se ha suscitado un llamado a yo no voto, yo voto no. El yo voto no significa que las personas, por primera vez en la historia de ese régimen hay una planilla donde las personas pueden votar no por algo. Entonces, en este caso, se está motivando a que las personas voten no a un referéndum sobre la Constitución que no garantiza libertades, que motiva la censura, que motiva el matonismo político, que le impone un apellido ideológico a Cuba. Le dice, la Constitución define a Cuba como socialista, o sea, confunde cubanía con ideología. Impone al Partido Comunista como la única fuerza rectora del país, la única fuerza, el único partido reconocido. Entonces, en ese sentido, la campaña ha motivado ese voto de que la gente vote no, que no está de acuerdo con la Constitución actual ni con la anterior y que no está de acuerdo con el sistema. O sea, el voto no es un voto que se ha surgido precisamente de esta campaña y es un voto de protesta, de oposición total a ese sistema. Y en ese sentido las redes sociales han sido determinantes en que los cubanos se movilicen. Ya han habido otras iniciativas en redes sociales en pro de que a los médicos se les paguen mejores salarios,
libertad a los presos políticos. En fin, las redes sociales han sido esenciales, pero el voto no ha sido, el voto de votar no a la Constitución ha sido una de las principales cosas que han surgido de esta campaña. Michael, la nueva Constitución establece un límite al periodo presidencial. ¿Ven en esto una oportunidad para elecciones democráticas y plurales en la isla? No, porque, bueno, primero hay que poner en contexto que Cuba es la dictadura más antigua de América Latina, la más duradera. No ha existido otra dictadura así, y en Cuba no existen elecciones libres desde 1948. Hace 72 años que los cubanos no tienen derecho a elegir a su gobernante. Entonces, no importa que cada 5 años se elija ahora a un primer ministro y a un presidente, porque existe una serie de trabas. Por ejemplo, el sistema se elige a sí mismo. Hay que empezar por comprender que el sistema se elige a sí mismo mediante lo que se llaman en Cuba comisiones de candidaturas, que la integran todas las organizaciones que pertenecen al sistema, los comités de defensa, la Federación de Mujeres Cubanas, las federaciones estudiantiles, toda la vanguardia ideológica que es la que selecciona a los candidatos que llegan a la Asamblea Nacional. Entonces esa asamblea siempre se encarga de elegir al candidato que el régimen desee elegir. Mientras existe ese sistema, mientras no haya voluntad política de cambio, entonces no veo posible elecciones en Cuba. Entonces, los opositores, por ejemplo, los cubanos críticos del sistema han intentado participar en la pasada elección. Hace los cubanos opositores trataron de participar al nivel municipal y no pudieron porque todos los vecinos fueron coaccionados por la seguridad del Estado para que no participaran. Fueron arrestados, hicieron numerosos intentos para que eso no ocurriera. En conclusión, nunca ha habido un cubano crítico al sistema, jamás, que haya sido candidato ni haya podido serlo en esa farsa electoral que organiza el sistema. En este contexto, en una eventualidad de que ganara el no a aprobar la nueva Constitución, ¿esto prosperaría? No creo, porque no es posible, porque es un sistema donde no existen instituciones independientes. Entonces, ¿quién contaría el voto? El voto lo cuenta el mismo sistema. Cuba no existe un sistema electoral independiente, ni un sistema judicial independiente, ni hay una asamblea nacional que responda a los intereses del pueblo. Es una asamblea y todo un sistema orientado a una clase de poder. Entonces no creo que, incluso el voto al no es una forma de protesta, pero yo nunca esperaría que el régimen diga que el voto al no ganó. Eso no sería realista, porque es una sociedad totalitaria y ellos jamás aceptarían ese tipo de resultados, lo trucarían como mismo trucan todos los resultados y todas las estadísticas que ellos publican. Pero lo importante es que la gente se movilice y ante el reto que ellos presentan de decir sí o no, le digan no, para que aunque sea los incomoden, para que vean el alcance de cuán impopular son ellos en la población cubana, que tengan que ver frente a ellos la boleta, un no bien rotundo a su sistema. Pero no, yo no espero que ellos jamás publiquen los resultados de si un no ganaría. Michael, ambas campañas son mundiales. ¿Qué esperan de la comunidad internacional cuando han sido muy pocos los gobiernos u organismos que han condenado la situación de los derechos humanos en Cuba? Bueno, yo soy optimista porque el sistema cubano ha exportado todo lo que representa a diferentes países. Entonces, los venezolanos, los nicaragüenses, los bolivianos, los argentinos, los brasileños han experimentado un grado mayor o menor lo que ha significado la exportación del sistema cubano mediante el socialismo del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, yo espero solidaridad, y ya ha existido ya los venezolanos y todas esas naciones que menciono, ya los pueblos de esas naciones son solidarios con la causa de la democracia y los derechos humanos en Cuba. Entonces, espero que la sociedad civil, la gente, las personas comunes presionen a sus gobiernos para que se hagan voceros de presionar al régimen de Castro que hayan elecciones libres en Cuba. Yo aprovecho este programa educativo que llega a todos los mexicanos y a todas las personas del mundo a que se solidaricen con esta campaña. Si se dicen ser amigos de Cuba, que lo sean del pueblo, que lo sean de las damas de blanco, que lo sean del artista
que censurados, que lo sean del opositor que arrestan, que lo sean del pueblo cubano. Nosotros tenemos derecho a ser libres como lo es el resto del mundo. Y aprovecho este espacio para tocar en el corazón de todos los latinoamericanos, de todas las personas del mundo. Yo soy optimista de que Cuba será libre en el año 2019. Escuchábamos al investigador cubano y activista por los derechos humanos Michael Lima Cuadra en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz.